Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos, aquí estamos preparados para la próxima entrevista. Yo me llamo Julia Fadlala y soy la promotora de este congreso. Hoy voy a entrevistar a Quique López. Él es naturopata y formador de Tai Chi y Qigong. Bienvenido, Quique. Hola Julia, bienvenida. Bien hallado. Gracias, pues sí. Pues antes que nos expliques tu camino hacia el Tai Chi y la medicina integrativa, cuéntanos cómo tu mejor amigo te describiría. ¿Qué decía él sobre ti? Pues la verdad que es que mis amigos me dicen muchas cosas bonitas. No sé Sí, si claro. es bueno que lo digan los que te conocen, a lo mejor no son sinceros, Ah, pero tal vez una persona tranquila, no sé, que puedo hablar, se puede hablar conmigo, eh, bastante cariñoso ujú, y ujú. no sé qué más decir. Vale, vale. Ok, gracias. Ujú, muy bien. Vale, cuéntanos tu camino. ¿Cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa o hacia el Tai Chi? ¿Cómo fue? Pues fueron de la mano, porque cuando empecé con la naturopatía, que es lo que aparece en el título que tengo yo aquí en España, en realidad lo hice mientras que estaba practicando como alumno de Tai Chi. Luego con el tiempo también de Qigong, de meditación, mindfulness, etcétera. Pero en principio fueron de la mano y eran prácticas que yo estaba recibiendo para mí, hasta que en un momento dado pues se convirtió en un trabajo. Pero hay mucha gente que dice es tu vocación de pequeño, de toda la vida. En realidad, para mí no. Ujú, Ha sido como que la vida me ha ido conduciendo, ujú, me ha servido en todo momento a mí a nivel personal, hasta que en algunos momentos alguien me ha dicho, ¿quieres trabajar de esto? Y yo que no me lo había planteado, pues dije, pues no sé, voy a preguntarle a los que me están enseñando a mí. Y ajá. realmente me animaron, en este caso en el mundo del Tai Chi y del Qigong, y me dijeron, sí, sí, tú estás preparado para darlo. Cosa que yo no estoy de acuerdo ahora con los años, y porque luego me di cuenta que tenía que prepararme mejor, me formé todo lo que yo pude y hasta llegar al momento actual en el que yo soy, además de profesor de clases semanales, también con otro compañero estamos dando una formación de monitor de Tai Chi Qigong. Ujú, genial, genial. Tú también vienes del atletismo, ¿no? Vienes del deporte. Eso estaba viendo en tu biografía. Siempre has hecho deporte en tu vida, ¿no? ¿Es cierto? Mucho deporte, sigo haciéndolo y Ujú, me parece muy interesante porque muchas cosas que yo no entendía del deporte me ujú, las hizo entender el tai chi, el yoga, el qigong, al descubrir que hay apartados que no se tienen tan en cuenta y ni siquiera tan minuciosamente como es la relajación muscular o la flexibilidad. Y eso se puede conseguir al final. De hecho, he conocido luego, me he interesado por biografías de grandes deportistas que le dan mucha importancia, sobre todo para no lesionarse, ¿no? Y ujú. para tener una vida sana. Ujú, ujú. Pues sí, eso es muy interesante en el deporte. El atletismo también es un deporte muy competitivo, ¿no? Tai Chi es Exacto. diferente. Eso también, cuéntame un poco tu experiencia con esto. Pues exactamente igual. Venir de un mundo tan competitivo en el que en realidad yo tuve mucha suerte, tenía muchos amigos en el atletismo. Mm, Atletismo yo hice de los 8 a los 18 años. Y gracias a ese grupo de amigos, para mí no era tanto competencia, porque nos divertíamos mucho mientras lo hacíamos. Era ujú, algo como muy, aunque el atletismo es un deporte individual, entrenabas en equipo. Y luego apoyabas mucho a los compañeros cuando ellos competían. Y al final incluso yo tengo muchos amigos que entonces eran mis contrincantes. ujú, Eso es como algo personal. Luego te vas al mundo del tai chi y del qigong y el yoga en el que el enfoque en realidad es otro. Ojo, el tai chi es un arte marcial. ujú, Entonces, yo que no he bebido tanto
he entrenado y tengo profesores actualmente todavía que me ayudan con el lado marcial, pero yo completamente lo enfoco a la salud. En nuestra escuela, que es Tai Chi Qigong para la salud, lo enfocamos ahí y claro, ahí es justo al revés. Todo lo que sea compararte, ya no competir, compararte con otra persona si lo hace mejor o lo hace peor. Yo, por ejemplo, en mis clases suelo decirle a mis alumnos que el que no puede hacer una cosa jamás se tiene que hacer daño para mejorarla. Si se hace solo un poquito de daño, muy poco, ya le va en contra de su cuerpo que le está mandando una señal muy clara. Y yo, como profesor, y a mis profesores, los que ayudo a que se formen, les digo también que el profesor, en vez de hacerlo muy bien, porque yo a lo mejor lo podría hacer mejor que mis alumnos, tengo que practicar haciéndolo como el alumno que peor lo haga. No hablo de la ejecución. Yo pongo una buena postura, hago un buen movimiento con mis brazos, con mi columna, lo hago lo mejor posible con la respiración, intento estar relajado. Pero si mi alumno que tiene más problemas de movilidad da un pasito muy cortito y todos los demás lo dan grande, yo lo doy como el alumno que lo da más corto, para que la referencia, o sea, yo, no lleve a la persona a la competición, porque somos una sociedad muy competitiva. Ese Así que lo tenemos pensamiento. en cuenta. Sí, sí, lo quería, porque eso es lo que pasa. Somos una sociedad competitiva y realmente necesitamos un deporte que nos una, ¿no? Un deporte que nos hace todo igual y nos sentir bien y para nuestra salud. Me gusta. Exacto. Gracias. Y en tu página web hay una frase que me gusta mucho que pone, empoderamiento es una forma de recuperar tu poder que siempre tuviste y que sin saberlo perdiste. Aprender a gestionar tu cuerpo es convertirte en el mayor especialista en tu salud. Explícanos un poco. Pues sí, mira, eso además es algo de los últimos años. Esa frase es como ahora trabajo en consulta. Yo tengo una consulta de naturópata, pero eso no significa que yo sea el que más sabe de la salud de las personas. En realidad, me gusta decir que cuando tú vas al médico o al naturópata, yo te puedo hacer una pregunta. Te puedo decir, ¿te duele? Pero eres tú el que me dice dónde te duele, cómo te duele, cuándo te duele. En el fondo las personas no son conscientes porque esta sociedad no se enseña, no se educa a que tú seas la persona más importante de tu vida. Parece siempre que si lo haces mal porque los demás te piden que lo haces de una manera o de otra, tú no seas la referencia para decir, espera, mi opinión es esta. Tú me pides esto, pero mi opinión es esta. Que eso sería tener la autoestima, te puedes equivocar, ¿no? Pero tener por lo menos la autoestima fuerte. Entonces ahí se mezclan dos cosas. Una es la inteligencia emocional, que es otra de mis especialidades. Y yo considero que mientras que damos clases de lo que sea, siempre se está mezclando la parte mental, la parte emocional y la parte física. Las tres partes que junto a la social tienen que ver con todas las personas. Entonces es muy importante que la persona sepa que está haciendo un proceso de quererse a sí mismo. Y eso se llama empoderarse en términos que últimamente se utilizan. O sea, ser yo que tenga el poder y las riendas de las acciones y las cosas que me ocurran. Al principio, una persona con dolor, con problemas, con enfermedades puede decir, pues mira, no creo que yo tenga el poder, o si lo tengo, qué mal lo estoy haciendo. Entonces es un trabajo de educación, porque es descubrir cómo no nos han enseñado precisamente a ser personas importantes, incluso las más importantes en tu vida, y luego conforme vas recuperando ese poder y vas conociendo y reconociendo lo que tú sientes de tu cuerpo cuando lo mueves, cuando lo estiras, cuando haces lo que sea, incluso cuando comes, cuando piensas, al final es juntar tanto ese quererte con esa información y ir tomando tus decisiones. Porque si yo les digo yo no les digo pacientes, les digo a mis usuarios, les digo lo que tienen que hacer,
En ese momento, si ellos lo hacen y yo acierto, les va a ir bien. Pero si yo me equivoco, les va a ir mal a ellos, no a mí. Entonces me gusta subrayar que si tú no empiezas a entender que tú tienes que tomar tus propias decisiones, al final siempre dependes de un, entre comillas, experto. Yo no soy experto. Yo simplemente sé más. No soy experto en tu cuerpo, me refiero. Sé más a lo mejor de mi experiencia con el cuerpo, con el mío, con personas que he visto que se han movido y según lo que han hecho les ha ido bien o les ha ido mal. Entonces yo te doy esa experiencia, pero tú ahora tienes que decidir qué hacer con ella. Y ese empoderamiento es lo que he decidido ahora. De hecho, ahora solo me dedico a trabajar en consulta con personas que quieren realmente cuidarse y tenerse muy en cuenta. Cuando alguien me dice, por terminar, mira, Quique, dime tú lo que tengo que hacer para arreglar mi problema. Entonces yo les digo, pues tienes un problema doble, porque yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. No quiero decírtelo, quiero que aprendas. Y si realmente tú me sigues pidiendo, oye, pero es que yo confío tanto en ti que me lo tienes que decir tú, le voy a decir, pues lo siento mucho, te voy a dar el teléfono de unos amigos, porque yo quiero trabajar hoy, yo ahora soy exigente con mis pacientes, y quiero trabajar con personas que, aunque no sepan cómo, quieren empezar a escucharse, a tomar sus decisiones, a aprender. Yo les puedo ayudar, acompañarles hasta que aprendan a hacerlo por sí mismas. Pero no me gusta darle consejos a la gente porque sé que al final, si me equivoco, lo van a pagar ellos. Y eso creo que es muy importante en este mundo a muchos niveles, no solamente para la salud. Saber cómo lo que yo decido va a trascender a las personas que tengo alrededor, a la naturaleza y a mí. Gracias, pues sí, es muy importante ese poder que tiene cada persona y no lo usamos, ¿no? A vez en cuando eso, muy bien, muy bien. Y estabas hablando de la inteligencia emocional y la inteligencia corporal, ¿no? ¿Qué Sí. es? La inteligencia corporal más como en el... Lo que significa la inteligencia corporal, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era Gardner, el creador de una teoría que habla de que tenemos diferentes inteligencias? Un especialista que en los últimos años, incluso en algunos colegios más avanzados en cómo educar, están teniendo en cuenta de que no hay una inteligencia. Antes se hablaba, esta persona es inteligente. Pero este hombre dijo que había personas que eran más capaces de, por ejemplo, hablar de la música, entenderse con la música, entenderse también con las matemáticas, con la lingüística, con diferentes apartados, por ejemplo, la inteligencia emocional. Y él hablaba y habla de lo que se conoce como inteligencia cinestésica, que significa la del cuerpo. Yo, por no utilizar esa palabra, utilizo inteligencia corporal, es decir, mi cuerpo, cuando, un ejemplo sencillo, yo tengo comida delante y tengo hambre, pero incluso teniendo hambre, cuando tengo la comida antes de comerla, solo por olerla, a mí me puede apetecer más o menos esa comida. Eso creo que le pasa a todo el mundo. Otra cosa es que estemos atentos a eso. Y cuando tú escuchas lo que necesita tu cuerpo, como es la comida, como es un ejercicio, como es descansar más, todo el mundo, por ejemplo, ha experimentado, un ejemplo que me gusta contar y para los que nos están viendo, decirle, si tú es por la mañana, vas a salir a trabajar o a lo que tengas que hacer y de pronto tu cuerpo te dice, espérate que tienes ganas de ir al baño y a sentarte y a estar un ratito ahí. Pero tienes prisa. Y en ese momento tu cuerpo te ha mandado una información y tú dices, no, tengo prisa y me voy. A mí me ha pasado en consulta que algunas personas han venido y me han dicho, tengo estreñimiento, no puedo ir al baño, me cuesta mucho. Yo lo primero que les pregunto es eso que acabo de decirle a la gente que nos está escuchando. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tienes prisa y no te has sentado tranquilamente, relajadamente, a hacer tus necesidades y luego te vas? Pues la
respuesta que me dan normalmente, fíjate, es que casi todo el mundo que conocemos en algún momento con prisa se ha ido. Claro, si empezamos a no escuchar la inteligencia natural del cuerpo que te está pidiendo, oye, que te duele el brazo, y tú sigues haciendo cosas con ese brazo, con la espalda, y sigues doblándote y haciendo cosas porque estás mudándote de casa y necesitas hacer un esfuerzo porque hoy es el día que tienes libre y entras a vivir en una casa nueva, pero tu espalda te ha avisado de que no lo hagas. Claro, ¿qué quieres? Luego tienes un lumbago, un dolor de espalda, un dolor de hombro, tienes estreñimiento y ha sido porque no le has hecho caso a tu cuerpo. Por comer comida, otro ejemplo, vas a una boda, la gente te dice, este plato está buenísimo, pruébalo, y tú te tocas ahí el abdomen y dices, uy, pero si yo estoy ya muy lleno, y dices, bueno, me voy a comer. Tu cuerpo te acaba de decir que no lo hagas, pero tú adentro. Y nos extraña luego tener enfermedades. Por eso a mí la inteligencia corporal me resulta increíble, porque sé que no para de mandarnos información y hablarnos, porque la inteligencia corporal no solamente son sensaciones físicas, son sensaciones hormonales. Es como estar con una persona a la que le gustas y esa persona está segregando hormonas y tú las estás oliendo y las estás recibiendo y tú estás siendo de alguna manera influido y en un momento dado no pensamos que esa persona la vamos a elegir, nos está eligiendo su propia hormona y también su decoración, si se ha maquillado, si ha hecho algo con la ropa, con el pelo, que en realidad si no se lo arreglara tendría otra cara, tendría otro pelo y no lo elegiríamos. Todo eso es la inteligencia corporal. Son señales, no paran de llegar y yo le hago caso o no le hago ningún caso. Entonces, en mis clases, en nuestras formaciones, enseñamos a los alumnos primero a que escuchen sus propias señales y luego que enseñen a los demás a escuchar sus señales. Por eso no solamente es el Tai Chi, el Qigong, como nos lo enseñaban los antiguos, sino aprovechando todo esto de la ciencia, porque todo esto, como digo, está en investigaciones increíbles que a mí me atraen y veo cómo se puede realmente comprobar todo lo que te acabo de contar. Y escuchando yo hoy a mi comida cuando la tenga delante, sabré si esa comida es para mí o no es para mí. Y la siguiente vez tendré que prepararla mejor o incluso no comer eso, aunque tenga hambre. Y en el caso del trabajo físico, pues es lo que estamos hablando. Al final se trata de si tú tienes dolor para hacer un ejercicio, no lo hagas o modifícalo para que no te duela. Y eso son nuestras clases. Gracias, pues sí. Luego tenemos muchas personas que no están muy conectadas con ellos mismos, la inteligencia corporal lo han dejado un poco atrás, ¿no? Y luego la verdad es cómo empiezan a conectarse, cómo lo hacéis en la clase, qué lo enseñas, cómo son los primeros pasos, porque mucha gente está bastante frustrados con una enfermedad y no ven la luz, ¿no? Entonces, ¿qué son los primeros pasos para aprender esta inteligencia corporal? Pues las clases están diseñadas con métodos antiguos que en realidad yo creo que los antiguos no nos contaban todo. O te voy a decir otra cosa. ¿Sabes lo que es el teléfono roto? Una persona que le cuenta una cosa a otra persona y a su vez se la cuenta a otra y al final esta historia yo creo que se han perdido muchas cosas de la antigüedad que yo estoy intentando redescubrirlas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estoy trabajando últimamente en clase ahora mismo es el trabajo de la postura. Cuando a una persona le dicen vas a meditar, ¿qué es lo que piensa? Pues que vas a relajar tu mente, a levitar, a, no sé, a cosas como a veces demasiado fantásticas. Y la cosa principal que cuando se hace cuando se medita es enderezar la columna. Enderezar la columna es entrenar para que tus vértebras no se chafen y que con los años no tengas problemas con las vértebras. Entonces, lo primero que hacemos es simplemente poner música relajante porque eres nuevo y ya te relajas. Es como para, vale, hemos llegado a un sitio, decirte, cierra los ojos, con técnicas que pueden ser sentados, de pie, tumbados, eso depende del estado de forma de la persona.
Y entonces empieza a notar cómo está, por ejemplo, su columna, o cómo está su respiración, o cómo está la tensión de sus músculos. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que podemos hacer aquí en unos segundos es apretar músculos. Este es un método muy antiguo, que lo inventó, es más antiguo todavía, pero lo retomó un psicólogo que se llamaba Jacobson. Es el método Jacobson de relajación, muy conocido, que consiste en apretar músculos y luego relajar. Y parece una cosa como muy tonta, pero que a alguien, como tú has dicho, que no tiene práctica, porque yo no creo que estemos desconectados, es que no estamos atentos. Porque nuestro cuerpo, mientras estemos vivos, está conectado a todo está conectado. Otra cosa es que a lo mejor tenemos menos terminaciones nerviosas, por ejemplo en las lumbares, y no sentimos si las tenemos tensas, igual que nos pasa en la mano. Yo sé que mi mano ahora mismo está tensa o relajada, pero en mis lumbares, yo entreno a mis alumnos a que sepan relajar las lumbares solo con hacer esto. Les hago ese sonido y como les he entrenado a que cuando hago eso, relajan una parte, si es las lumbares, de pronto las sueltan. Yo sé que mis alumnos están desarrollando más terminaciones del sistema nervioso en las lumbares, las sueltan y entonces son conscientes de que ahí se han relajado. Pues el método de Jacobson es que ahora mismo, quien nos esté escuchando, apriete, por ejemplo, sus manos, sus brazos, que mantenga ahí en tensión unos segundos, con los ojos cerrados sería lo ideal, y luego soltarse. Solo con la diferencia ya sabes cuándo estás tenso y cuándo estás relajado. Si lo practicas de vez en cuando, nosotros lo hacemos como mínimo 2 veces a la semana, en clase yo a mis alumnos les pido que lo hagan a diario, al final te haces una frase que me gusta utilizar que es en el mayor experto en tu cuerpo. Y puedes aprender a que tu cuerpo esté realmente suelto solo con pensarlo y recordar ese sonido que te lleva a estar en un momento en el que toda tu musculatura, por ejemplo, se ha soltado. Pues lo mismo se hace entrenando la respiración, entrenando, que es muy importante, no hemos hablado de ella, pero por no enrollarme, la postura y así hasta 7 principios que, según el Tai Chi tradicional, enseñaban para que todo el cuerpo estuviese siempre consciente para ti. En realidad eran 10, pero los 10 estaban diseñados por Yang Chen-Fu, un chino de finales del siglo XIX y principios del XX, pero estaban diseñados para el combate. Y son muy buenos para luchar y ser un maestro de artes marciales, fíjate, de arte marcial, porque el Tai Chi lo es. Y nosotros en nuestra escuela lo hemos resumido en 7, que serían para la salud. Y entrenándolos al final, tú cada vez eres más capaz de escuchar a tu cuerpo. Desde la primera clase yo digo, tienes que salir en la primera clase mejor que has entrado. Y eso ya es el profesor que te tiene que guiar. Entonces, incluye en la clase de Chi la relajación de Jacobsen, como coges también otras técnicas. ¿Es así o lo he entendido? Sí. ¿Sí? ¿No? En realidad no sería esa la técnica de relajación. Sería, por ejemplo, en mi caso, yo considero que junto a la respiración consciente, Jacobson es las 2 técnicas básicas para mí. Pero en realidad hay muchas otras técnicas de relajación. Que cuando una persona, por ejemplo, si Jacobson no le funciona, utilizo Sud, que es otra técnica, o utilizo otra, porque en inteligencia corporal, la base para mí, ¿qué es lo más importante? Lo que tu cuerpo te pide a ti. Pero tú eres una persona independiente, individual. Y a lo mejor tú tienes más dolores que yo, o menos. Entonces, en nuestras clases intentamos enseñar herramientas para que yo empiezo, por ejemplo, una meditación y después de haber enseñado entre 2 y 10 herramientas, según el tiempo que lleven de alumnos, cojan las más importantes. Entonces, hay alumnos que en clase, para relajarse, como son nuevos, solo escuchan la música y con eso dicen, me he relajado. Y bueno, tú puedes decir, eso no es Tai Chi o Qigong, es musicoterapia. Y yo digo, ya, pero para una persona que no está normalmente relajándose, es un paso que le va a llevar al siguiente paso y aprendiendo técnicas de relajación llega un momento en el que utilizando
Y además que a una persona en un día, a lo mejor la técnica de ayer no le funciona igual. Y así que tiene que cambiar. Y por eso enseñamos muchas. Es como un cajón de herramientas en el que yo, para mi problema de dolor, para mi problema que no es de dolor, solamente es que vengo a entrenar, o mi problema que solo quiero relajar mi mente, que hoy estoy muy estresado, esta es mi herramienta. Y al final los alumnos cogen diferentes herramientas y están todos en la misma clase. Ahí es donde está lo más difícil de los profesores de nuestra escuela, de Tai Chi Chi Kung para la salud, porque lo que tienen que hacer es enseñar a los alumnos a que se empoderen y saquen sus propias herramientas y nosotros solamente damos pistas. Te voy a decir una cosa, Julia, que a mí me gusta decir, que me siento orgulloso, que cuando yo veo a mis alumnos en una clase, vengo de dar una esta mañana, y los veo que cada uno está haciendo una cosa distinta. Y yo les he dicho a todos que hagan un ejercicio de respiración y veo que ninguno me está haciendo caso, me siento muy orgulloso de mí, porque sé que cada uno está atendiendo a su cuerpo y a su inteligencia corporal. Claro, nuestras clases entonces no se parecen a la típica clase que todo el mundo hace lo mismo. A lo mejor en un momento dado estamos todos haciendo Tai Chi, pero en el momento de relajación ves a cada uno sentado en una silla, otro sentado en el suelo, otro está de pie, cuatro están tumbados y yo digo, wow, están todos escuchando a su cuerpo. Y para mí eso es que lo estamos haciendo bien, porque yo quería que se escucharan a ellos, no que me escucharan a mí. Porque yo solamente puedo hablar de mi cuerpo, pero de ellos son ellos los que tienen que hablar. Me gusta mucho, eso está genial, porque es la verdad, cada uno es individual y cuando aprende las cosas así, también luego, cuando no está el profesor, también puede hacerlo solo, ¿no? Cuando luego está en su casa, él sabe escuchar su cuerpo y lo puede hacer solo. Genial, pues sí. Y vale, venga, hacemos una parte práctica. Hacemos, a lo mejor también eso va junto con la respiración, no sé. Jacobsen o respiración, lo que tú quieres. A ver. ¿Hacemos algo ahora? Sí, venga. Pues para mí es que Jacobson, como no sé quién nos está viendo, después de practicarlo durante muchos años, he hecho una variación pequeña, que es la que vamos a hacer ahora, que hace que gente que yo no conozco de nada, en grupos, en congresos, en los que estoy en directo y está todo el mundo delante, intento no hacerlo en la hora de la siesta porque lo más normal es que se queden relajados, incluso durmiendo. Entonces lo que voy a pedir es primero que se pongan cómodos, no voy a hablar de la postura, salvo que tú sepas que con una postura erguida de la columna, sentado de pie, vas a estar más cómodo. Entonces cuando ya vienes en esa posición, lo que pido es primero que respires 2 o 3 veces profundo por empezar a sentir tu cuerpo. Normalmente utilizaría algo de música para aquellos que su mente no se concentra hasta que no hay algo en un momento dado, que tú luego, si quieres, en la edición puedes poner música. Y en ese momento en el que estás respirando profundo y estás escuchando la música, ya ha empezado, tu cuerpo ya está haciendo cosas, aunque tú no sepas el qué. Repito que para mí es muy importante que en este momento todo el mundo esté cómodo. Si alguien que está viéndonos no está cómodo, que cambie la posición. Yo no soy como los profesores que te dicen endereza tu espalda y ya no te muevas. Al contrario, cámbiate de posición cada vez que sientas que estás incómodo. Y aprenderemos más adelante a trabajar la columna erguida. Bien, y ahora voy a pedir que todo el mundo apriete los puños, cierre las manos y apriete los puños. Si es posible, con los brazos caídos o apoyados sobre las piernas. Y no aprietes demasiado. Esto es muy importante. Si aprietas con todas tus fuerzas, que es como es el método original, lo vas a notar claramente. Pero yo quiero que aprietes menos, afloja más. Casi hasta el momento en el que tus puños están cerrados, pero no notas que estés apretando. Siente eso y de pronto, cuando yo chasquee los dedos, abre tu mano y sigue relajado. Y abres tu mano y siente tu mano en momento de relajación. De esta manera estás haciendo un trabajo más profundo porque has notado la diferencia entre tener tu mano cerrada y tensa
y tu mano abierta y relajada. Pues eso mismo vamos a hacerlo con otras partes del cuerpo. Vamos, por ejemplo, a apretar ahora los pies, como si fuesen manos contra el calzado, contra el suelo, apretamos los pies. Intentamos también no apretar demasiado. Y mientras aprietas poquito tus pies, voy a pedir una última cosa, muy importante. Intenta que el resto de tu cuerpo siga relajado, es decir, no aprietes los dientes, no aprietes el entrecejo, tus ojos relajados, tu respiración déjala fluida, no hace falta que sea profunda, pero que sea libre, que sea sin tensiones. Y ahora también te voy a pedir que notes que tus manos que ya descansaban sigan descansando. Bien, pues ahora estamos preparados para relajar los pies. Relajamos los pies y así se puede seguir haciendo con diferentes partes del cuerpo. Que podemos hacerlo si quieres o... Vale, ¿no? Vale, vale, sí. Es Ok. simplemente una manera muy básica, Sí. sin embargo muy buena para gente que nunca ha hecho nada de relajación. Ujú, ujú. Genial. Sí, lo conozco y me gusta mucho. Ujú, genial. Y incluso lo uso en mi consulta también. También para algunas de fisioterapia, algunas técnicas se incluyen ese tipo de relajación. Ujú, gracias. Sí, es muy importante, yo también. Ujú, ujú. La respiración. La importancia de la respiración. Bueno, en el yoga, en el tai chi, en todas estas, bueno, esas técnicas es importante la respiración. Explícanos un poquito. Pues antes de hablar de la respiración, quiero dar un matiz, porque es importante que nos demos cuenta, como en esta sociedad solemos decir las cosas por separado, la respiración en sí misma tiene su importancia, pero por ejemplo, si no tenemos en cuenta que la postura tiene que ser erguida, ya la respiración falla. Por lo tanto, es tan importante la postura, la relajación, porque también influye en la respiración si está relajado o no, y así hasta los 7 principios que nosotros utilizamos para la salud. Dicho eso, hay que trabajarlos todos y normalmente les digo a la gente que viene a clases de Tai Chi Chi Kung para la salud, les digo, ¿en qué se parecen el yoga, la meditación? Y precisamente son en estos principios. Uno es una postura adecuada y otros es la respiración. De hecho, la respiración es una técnica por sí misma. Quiero decir, tú puedes ir a cursos que no sean de meditación, que no sean de yoga, que no sean de tai chi, y te digan, esto es un curso de respiración, incluso relacionado para cantar, relacionado para hablar bien. Yo mismo hago ejercicios de voz en los que tengo muy en cuenta cómo estoy respirando, porque mi respiración me está tanto ayudando a tener una mejor salud como a perjudicarla si no lo hago bien. Dicho esto, pues hay que primero saber cómo respiramos, porque a veces respiramos primero con una mala posición corporal y segundo, pues puede ser por la nariz o por la boca, puede ser por la nariz, pero podemos tener la taponada, podemos tener algún problema fisiológico, genético, que también hay que tener en cuenta. Y cuando empiezas a entrenarlo, por resumir un poco, siempre tiene que ser una respiración que no sea forzada, que sea fácil, que sea cómoda. Y a partir de ahí se enseña a las personas diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice que se tiene que respirar por la nariz, como muy importante, y por la boca, ¿no? Pero yo creo que es más importante lo que he dicho de no forzar. Y al final sí, tienes que, si no hay un problema, respirar por la nariz. Luego también la respiración natural. A mí no me gusta llamarle abdominal o respiración con ningún otro nombre, sino natural. ¿Cuál es la respiración natural de un ser humano que no tiene estrés, que vive de una forma tranquila? Que, claro, conocemos poca gente así, entonces no tenemos muchas referencias. Pues sí, tenemos referencias, son los niños pequeñitos, sobre todo, que todavía, como no han aprendido a ser tan sociales como nosotros, hay muchas tonterías que tenemos los adultos. Tendremos cosas buenas, digo yo, no lo sé seguro. Sí.
pero los niños sé que hay muchas tonterías que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta y ellos no les dan importancia, como es ir con prisa, que eso no nos ayuda en el fondo a ser más sanos. A lo mejor a ganar más dinero, pero a ser más sanos, sé seguro que no. Y mirar a un niño cómo respira, resulta que un niño, si este es su tronco y esta es la zona abdominal, su abdomen sube y baja cuando respira, pero muchísimo. La gente que no lo haya visto, que lo haga. Les recomiendo ver a un bebé. Yo durante años, para aprender a respirar bien, para aprender técnica, en vez de fijarme en los profesores que me decían, me fijaba en personas que dormían, adultos y niños, dándome cuenta siempre que los niños lo suelen hacer mejor, porque tienen menos fallos ya, ¿no? La mayoría, claro. Y desde ahí yo intentaba imitar y me daba cuenta que entonces la respiración era abdominal, pero yo me gusta llamarle natural. Y eso con unos ciertos entrenamientos al final consigues que tu respiración se parezca a una respiración que incluso te voy a decir un ejemplo de cómo podríamos hacerla ahora mismo y todo el mundo lo hiciera bien. Y es pensar, en vez de respirar de una manera o de otra, imaginar que estoy en un sitio que me encanta de la naturaleza, que puede ser la montaña, el mar. Yo, por ejemplo, ahora mismo por la ventana de aquí, de casa, estoy viendo un huerto lleno de naranjos y limoneros, llenos de azahar. Es decir, que aquí huele todo a la flor del azahar. Estoy en Murcia, ¿no? Aquí en España. Y la idea es oler, como queriendo que ese olor realmente me llegue. Y ya lo estás haciendo bien. Cuando tú hueles algo muy placentero y lo haces durante un rato, no solo una vez, al final estás respirando. Había un maestro experto que ya murió aquí en España, Peter Yang, que fue el primer chino que trajo el tai chi a España, y mucha gente no habla bien de él porque era una persona muy peculiar. Pero críticas que sean mejores o peores, él era un experto en la respiración, pero muy bueno. Y él conseguía hacer unas respiraciones, pero muy lentas y a la vez relajadas, hasta el punto de que una respiración podía durar varios minutos. Eso es increíble. Normalmente las personas que nos pueden estar escuchando, si no se entrenan, están haciendo entre 20, 30, 15 respiraciones por minuto. Una persona que entrena puede bajar a menos de 10, a 5, a 2, muy entrenada, pero a varios minutos por una respiración. Y cuando consigues eso, en realidad tú estás también dominando, fíjate lo que te voy a decir, no la relajación, no la respiración, sino la musculatura. Lo fuerte que puede estar la musculatura de tu respiración y también lo que consigues relajarla, la postura y muchas otras cosas. Y eso es lo que intentamos con los entrenamientos, que tu respiración, incluso tu forma de hablar, vaya cambiando y poco a poco seas una persona que domine la capacidad de algo que estamos haciendo toda la vida, porque en el momento que dejas de respirar te mueres. Fíjate si es importante, y yo tengo mi propio profesor para aprender a hablar y para poder hacer estas cosas bien. Y yo soy profesor también, pero a mí me gusta siempre seguir aprendiendo. Claro, sí, sí. Y en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos hacer ejercicios de respiración? Porque realmente es algo, como tú lo dices, todo el día estamos respirando, a lo mejor tenemos que parar a vez en cuando y concentrarnos en la respiración. ¿O qué recomiendas? ¿Qué es bueno? Lo primero es eso que tú has dicho. Es importante que cuando queráis hacer un entrenamiento de lo que sea, estés dedicado a eso. Porque hay gente que dice, voy a intentar respirar mientras voy andando a no sé dónde. No, mejor respira solo, concentrado, y si quieres hacerlo andando, está bien, pero solo anda, no vayas a ningún sitio. Para que esté toda tu concentración centrada en, como no hay tráfico, no hay personas donde voy a andar, no hay piedras que me pueda caer, concentrado en cómo estoy respirando. Si lo hago quieto, en Tai Chi, por ejemplo, se hace mientras que te estás moviendo y andando,
o quieto, pues al final fíjate en todo lo que he hablado. ¿Tu respiración es lenta o es corta? ¿Es profunda pero forzada o profunda pero relajada? ¿En algún momento dado me siento incómodo? ¿En algún momento dado me puedo sentir que me falta el aire o al contrario, que me estoy hiperventilando, que me siento que he tomado demasiado oxígeno, como cuando inflas un globo? Todas estas preguntas nosotros lo hacemos, tenemos un entrenamiento que empieza con unos consejos básicos que son, y eso puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando, que tu respiración sea sobre todo no forzada. Respira profundo, respira lento, pero sobre todo no forzada. ¿Y qué pasa si me siento que esfuerzo? Pues el consejo es, deja de respirar profundo, respira normal y vuelve otra vez a respirar profundo después de 3-5 respiraciones. Luego también comprueba que toda respiración, estos son los consejos que damos también en nuestra web y en nuestros cursos, también los online, que la respiración puede ser más larga o más corta que la anterior. ¿Quién decide que una respiración sea muy larga o muy corta? ¿Mi cerebro? ¿Mis años de entrenamiento? No, es tu cuerpo. De nuevo, la inteligencia corporal sabe cuánto oxígeno necesitan mis células ahora mismo. Ahora mismo. Porque no es lo mismo respirar aquí que en un país en el que yo estoy sobre el nivel del mar. Pero si hay menos oxígeno o menos o más, mi propio cuerpo sabe que la siguiente respiración necesita más aire o menos aire. Y por eso es una mezcla entre la técnica y escuchar al cuerpo constantemente. Entonces, los consejos son muchos de estar escuchando al cuerpo que te pide, haciendo paradas que son como puestas en cero y otra vez retomar. Y de esa manera llega un momento en el que se hace muy fácil utilizar la técnica y escuchar al cuerpo. Pero al principio la técnica puede ser contraproducente y hay profesores que son muy de decirte lo que tienes que hacer, que no se dan cuenta, que no respetan al cuerpo de la persona que tienen delante. Y por eso hago tanto hincapié y por eso me gusta que me hayas preguntado al principio por la inteligencia corporal, porque mi cuerpo sabe el oxígeno que necesito, el tuyo no. Y así con muchas cosas, que tengo compañeros de naturopatía, de medicina china, que hablamos sobre, por ejemplo, cuánta agua necesita una persona. Y luego lees en revistas que son 2 litros diarios. Y eso está muy bien como estadística, como orientación, pero no es real. Porque a lo mejor a ti el agua, si tomas demasiada, te va a hacer demasiado arrastre de minerales que los necesitas. Y otra persona, al contrario, necesita más agua que 2 litros porque tiene una infección y entonces arrastrar, ayudar a que la infección vaya más rápida, tomar líquidos va bien, pero a lo mejor no agua, a lo mejor tienen que ser agua en forma de infusión de alguna planta que venga bien a ti o con los minerales, oligoelementos, etcétera, que necesitas tú en ese momento. O sea que al final siempre hay que escuchar al cuerpo, vamos. Sí, Incluso sí. el entrenamiento de la respiración. Sí, yo también como empezaron la entrevista con con la comparación y el mundo competitivo, también es muy interesante, porque muchas veces pasa esto, tu vecino te dice, yo lo hago esto así, bueno, yo también lo voy a probar, pero a lo mejor a mí no me viene bien. Es que es muy importante, ¿no? De no hacerlo lo que dice tu entorno, escucharte lo que tú sientas. Sí, sí. Gracias. Pues sí. Pues hablando un poco más del Tai Chi, ¿no? En el Tai Chi también hay ejercicios con abanicos, hay diferentes ejercicios. ¿De dónde viene este origen y por qué lo hacen así? Sí, si quieres, cojo aquí, que los tengo aquí al lado, abanicos, espadas. ¿Vale? Ahora, ¿quieres que coja alguna No, espada? no, no, no hace falta, ¿vale? No hace falta. Vale. El Tai Chi es un arte marcial. Un arte marcial es aprender a defenderse y, bueno, también atacar, pero en principio están diseñadas para defenderse y ser una persona capaz de defender, pues eso, ante agresiones externas. Entonces, el Tai Chi, que la gente pregunta cuando lee Tai Chi Chuan,
¿Qué es eso de chuan? Chuan significa en chino puño o mano. Entonces existe el Tai Chi Chien, que significa espada, y así con cada una de las armas que en un momento dado, bastón, lanza, sable, e incluso el abanico. El abanico, por ejemplo, es algo que en principio sirve para el calor, ¿no? Para ayudarte a tener menos calor. Pero a alguien se le ocurrió ponerle a las láminas de cada entre la tela que fuesen, en vez de plástico, de madera, que fuesen de metal y afilarlas. Entonces un abanico puede ser un arma que te sirve para abanicarte, pero si eres un chino del siglo XVII, una china que va andando de un pueblo hacia el otro y le atacan unos bandidos, va con su abanico, pero si sabe utilizar el abanico, cuando la otra persona intenta hacerle algo, el abanico le va a servir para disuadir a la persona con varios movimientos. Entonces, es muy bonito, porque cuando tú ves el Tai Chi y el Qigong, o otras técnicas de este tipo, como se hacen normalmente a cámara lenta, las otras artes marciales suelen ser rápidas, pero el Tai Chi suele ser muy lento. Entonces queda como si fuese una danza, un baile. La gente lo confunde y al final cree que es un baile. No, estoy sabiendo cómo desviar un golpe y luego incluso cómo atacar después de desviar el golpe. Y claro, si tengo una espada que llega más lejos que mis manos, pues mejor todavía si me están atacando con espadas. Pero al final los maestros de Tai Chi y Qigong, como en todas las artes marciales, suelen decir que su técnica es la mejor y que sirve para defender de un ataque mejor que otra técnica, pero en realidad yo ahí no entro porque... Vale. También veo muy interesante porque nosotros hoy en día no hace falta que defendemos con una espada, ¿no? Entonces, lo hacemos, pero ¿cómo nos influye emocionalmente? A lo mejor nos ayuda. Ese tipo de entrenar defensa también nos ayuda en nuestra vida cotidiana, entrenar, defenderme, no sé. Sí, exactamente. El Tai Chi, y además es muy interesante lo que has dicho, porque el Tai Chi, me voy a levantar un poco para que se vea la camiseta. ¿Vale? Aquí un Yin Yang, ¿no? El Yin Yang, Sí. en China hay gente que asocia el Tai Chi y en realidad viene más lejos del taoísmo, ¿no? Pero el Yin Yang significa alternancia de fuerzas. Y cuando oímos hablar a muchos orientales, como los chinos, sobre lo que sea, parece que están diciendo poemas, porque ellos utilizan en realidad como he enseñado en la camiseta, su filosofía antigua, en la que en un momento dado una fuerza contraria es la mejor para utilizar. Es decir, como tú has dicho, hacer Tai Chi como arte marcial ayuda a que las personas entiendan que a veces para algo fuerte, en vez de utilizar otra fuerza igual para defenderme, que es lo que solemos hacer los humanos y acabamos todos con sangre, heridos en guerras y haciendo disparates como llevamos haciendo toda, parece, la vida, aprender a utilizar para acabar con una fuerza lo contrario. Por ejemplo, absorber la fuerza y desviarla y dejarla pasar. Que eso es lo que se hace, por ejemplo, con un movimiento del Tai Chi. Y quiero devolvérsela, también se la puedo devolver. La fuerza. Esta ha sido la fuerza que tú me envías y así te la devuelvo. Y sabiendo las técnicas de movimiento de los otros principios, de los pies, la cadera, cómo colocar mis brazos, etcétera, etcétera, tú aprendes algo que, como tú has dicho, también es emocional. Por ejemplo, en las técnicas emocionales que yo utilizo, en bioconsciencia, en inteligencia emocional, decimos que cómo apagarías el fuego con agua o con más fuego, ¿no? Como en una pelea entre dos personas que te está gritando la otra, tú gritarías o intentarías calmarla. O si no calmarla, por lo menos tú no hablarle como te habla a ti. No decirle cosas negativas como te dice esa persona a ti. Y no somos conscientes del poder, porque esa es mi otra especialidad, la inteligencia emocional. Yo me he dado cuenta de que hay un refrán en español que dice: dos no se pelean si uno no quiere. Es decir, si una persona
no le deja al otro espacio para seguir con la pelea, el otro al final tiene que parar, porque el otro no quiere pelear. Y si le quiere hacer daño, le va a hacer daño, con la palabra, con actos, pero en realidad el otro no le está provocando. Y eso es algo que te voy a decir una cosa, Julia, que aunque no viene con el Tai Chi, con el Qigong, llevado al lado emocional, ya que me lo has preguntado, no sabemos hasta qué punto tiene un poder increíble. Yo estoy seguro que se puede acabar hoy con las guerras y con muchas peleas, pero ya no hablo de las guerras, como dicen algunos compañeros míos más sabios que yo, las guerras que escuchamos en la televisión, que hemos oído hablar de ellas. No, no, las guerras en mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Cuando yo aprendo a ser muy minucioso con mis palabras y con la energía y el equilibrio entre esas fuerzas, yo puedo hacer que una persona no solamente acabe no peleándose conmigo, sino diciendo, mira, no estoy de acuerdo con lo que me dices, pero sin embargo, esto no va a seguir como pelea porque veo que eres una persona razonable, se puede hablar contigo, sabes escuchar, etcétera, etcétera, y se pueden desactivar muchos conflictos que tenemos en la vida. Volviendo al Tai Chi, en realidad se enseña eso físicamente. O sea, que una persona venga y tú no le dejes nunca que llegue a ti. Y eso también tiene otro nombre para mí, que es defender tu autoestima. O sea, físicamente, cuidarme. Porque para mí, físicamente, es una de las muchas maneras de tener mi autoestima alta. Si yo como bien, tengo mi autoestima alta. Si como mal, sé que tengo el frigorífico con comida que sé que lo que llamamos comida basura, bebidas refrescantes con demasiado azúcar, como demasiada comida con demasiada grasa, que ya me ha dicho mi experto en salud, mi naturópata, mi médico, que no lo haga. Si yo elijo comer bien, si yo elijo pensar bien, relacionarme mejor, hacer ejercicios que me cuidan, eso significa que me quiero. Y eso significa estima alta. Y eso no es importante. Para mí es lo que marca la diferencia, porque tú puedes venir a clases de Tai Chi, pero si no tienes la autoestima alta y de pronto tienes otro problema, si el Tai Chi o el yoga o el pilates lo estabas haciendo para cuidar tu salud, pero de pronto tienes otro problema en tu vida económico o de otra cosa, y sabes que el ejercicio te estaba sentando muy bien, lo dejas. Eso significa que te olvidas de ti. Y como digo, lo mismo con la alimentación y todo. Y eso también es importante que lo sepan las personas, porque no solamente es hacer buenas técnicas, sino en todos los campos del ser humano ir a cuidarnos, porque como no nos cuidemos, nosotros, los que hay alrededor, te pueden cuidar por interés un tiempo, tus hijos, tu pareja, pero el que está siempre contigo eres tú. Así que hay que aprender también esa parte de que te coges la energía de lo que hay alrededor y la cambias, pero que también sea siempre para una sola cosa, tu equilibrio, ¿no? Como dicen en la medicina china o en las medicinas integrativas. Hablando del autoestima, yo veo súper interesante eso también, hablamos a vez en cuando de personas tóxicas, ¿no? O personas que yo sé que no me vienen bien, pero tenemos que hablar con ellos por trabajo, por familia, hay situaciones así, ¿no? Entonces, el Tai Chi me puede ayudar de relacionarme mejor con ellos para no me afectan. Sí, sí y no. Mira, hay una cosa que me pasa en mis clases de Tai Chi y de Qigong. Y es que yo llego a un momento en el que veo una persona que está aprendiendo a cuidarse. Pero voy a decir una cosa que veo muy a menudo en mis alumnos. Veo alumnos que vienen y mientras que están conmigo, por alguna razón, porque les caigo bien, no sé, siguen viniendo a clase, pero yo veo que luego no se cuidan. A lo mejor sí, vienen y hacen ejercicio, pero luego me dicen que comen algo y yo digo, pero ¿te das cuenta de que tomas demasiado azúcar? Y me estás diciendo que tienes un problema de azúcar, y te lo dice tu médico. Me estás hablando de que tienes sobrepeso, pero no controlas tu ansiedad a la hora de comer. Entonces, ese límite está en que la persona tiene que alguna vez decidir
ir a unas clases, porque aunque en mis clases hablamos un poco de inteligencia emocional, no son clases de inteligencia emocional, o no son clases de alimentación, o no son clases de cosas que tiene que ver esa persona. Por lo tanto, las personas en esta sociedad, hay una cosa que yo sé que yo estoy haciendo y que tú estás haciendo con el Congreso, que es educar. Tú estás dando una información que no se da en el colegio. Tú eres health practic, yo soy naturópata, otro compañero es profesor de yoga o hace acupuntura, o médico, o enfermero, o fisioterapeuta, pero esa persona también está haciendo una labor educativa, diciéndole a la persona, oye, cuídate. Incluso yo soy también un poco una referencia, porque si y conozco compañeros médicos y naturópatas que lo hacen, fuman. Y es una contradicción. Y por eso a mí me gusta, por ejemplo, decir también, no me hagáis caso en nada de lo que habéis escuchado. Porque en un momento dado, tú tienes que hacer esa reflexión contigo y decir, vale, en mi camino a día de hoy, de lo que estoy escuchando, lo que me enseñan, qué es verdad y qué no. Porque a lo mejor incluso yo te puedo decir algo que sea realmente muy sano, pero en este momento todavía tú no puedes afrontar ese cambio o esa manera. Y a mí la parte de la medicina integrativa que me maravilla tiene que ver con una parte de la inteligencia emocional que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy antiguo y no se tiene muy en cuenta en las técnicas de medicina integrativa. Y a mí me encanta, que es saber diferenciar, por ejemplo, a un vendedor que en realidad te está vendiendo algo, no te está diciendo algo que es bueno para ti, solo quiere que se lo compres, de una persona que realmente es honesta. Y eso es muy difícil saberlo. Tú tienes que poner las cosas en práctica y también tomar tu decisión si lo que estás probando es bueno, porque a lo mejor yo puedo pensar que una técnica es muy buena para ti, pero da la casualidad de que para ti no es buena. ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo de estadísticas, parece que como decíamos con el agua, ¿no? 2 litros es lo que hay que tomar. Pues hay personas que 2 litros son demasiada agua o demasiada poca. O, por ejemplo, por decir un ejemplo más claro, si una persona tiene 35 grados y medio de temperatura y va al médico, a lo mejor le dice, uy, usted tiene un problema de temperatura o la tensión muy alta. Y a lo mejor desde niño tenía esa tensión, esa temperatura. Y si el profesional no lo tiene en cuenta, le va a crear un problema por querer cambiar algo que en esa persona es algo natural. Por eso las estadísticas no son buenas, solamente son orientativas. Y hay que tener mucho cuidado, a mí que me encanta la ciencia, con esos estudios, porque son para esta franja de personas. Pero ¿y si tú estás aquí o al otro lado? Entonces es importante ahí el pensamiento crítico, tener la mente abierta. Y eso es muy importante en la educación. Por eso tú y yo estamos haciendo ahora mismo una labor educativa. Sí. Escucha, también pongan en cuestión lo que estamos diciendo y vayan aprendiendo también, pues eso, que en un momento dado tienen que aprender, porque ocurre mucho con las enfermedades raras, que no te vamos a dar una respuesta y tú eres la persona más importante para buscar esa respuesta. Sí. 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 No me quiero olvidar. Me gusta, porque ese pensamiento crítico, yo la verdad que soy una persona muy, muy crítica y lo llevo de siempre. Y cuando, bueno, no sé cómo decirlo, pero yo creo que también te marca el camino hacia la medicina integrativa, porque nuestro sistema público muchas veces nos da eso de criticar, pero buscar tu camino. Yo creo que la búsqueda de un camino bueno hay que ser crítico. Hay que ser crítico para encontrar con tu camino. Totalmente de acuerdo con ser crítico, me gusta. Gracias. Vale, pues ¿nos puedes contar un ejemplo de un cliente o paciente tuyo o usuario tuyo, como lo llamas? Sí, pues tengo incluso algunos vídeos antiguos, lo que pasa es que no están bien grabados, porque si no te los enviaría. De vez en cuando me gusta grabarlos para que ellos digan, ¿no? Y
decir cuando hay una clase y alguien viene nuevo y me dice, pero este me va a ayudar. Digo, a mí no me preguntes, pregúntale a los demás. Y lo digo en serio. Y me gusta que también escuchar lo que dicen. Hay veces que me tengo que separar porque delante de mí no hablan. Pero de vez en cuando escucho como hay gente que dice, yo vine aquí con dolor de espalda de toda mi vida y no lo tengo. Y yo lo digo porque, claro, hay gente que dice, va a decir, va, pues aquí que está diciendo que el Tai Chi y el Qigong curan el dolor de espalda, o el lumbago, o la ciática, o... No, yo lo que digo es que mis alumnos dicen que están mejorando, porque yo así es como aprendí también. Yo vi alumnos que me decían, Quique, tengo un problema de rodilla, ¿puedo hacer Tai Chi? Y la primera vez que me lo preguntó un alumno que me decía, una alumna, me dijo, es que me van a operar de menisco y no sé si esto es bueno, he leído en algún artículo que a lo mejor digo, pues yo tampoco sé mucho cuando empezaba. Ahora ya podría decir cosas, ¿no? Pero yo le decía, tú pruébalo, si te sientas mal lo dejas y si no, sigues. Y ese mismo alumno me dijo, es un ejemplo de lo que me preguntas, oye, Quique, he ido a ver al médico, a mi traumatólogo, para ver cuando cogíamos la fecha. Le dije que estaba mejor, me hizo unas pruebas y me dijo, oye, pues sí, parece que tienes el menisco mal, pero si tienes la movilidad recuperada y ya no te duele, pues no te operamos. No lo dije yo, lo dijo el traumatólogo. Y entonces la persona me dijo, oye, ¿puede ser que desde que estoy viniendo aquí porque el médico no me va a operar? Y yo la primera vez dije, pues no lo sé. Claro, la segunda vez que alguien me lo dijo, yo pensé, pues puede ser que funcione. Hay un alumno que dice que le va bien. Cuando ese segundo ya me dijo, mi médico que me iba a operar dice que no me va a operar, yo empecé a plantearme si realmente, porque hay un principio en Tai Chi que se dice que la rodilla, cuando tienes la rodilla muy doblada y el peso en esa pierna, que el pie no esté por detrás de la rodilla, es decir, que la rodilla no supere la punta del pie. Esa es una regla, por ejemplo, ¿no? Y yo siguiendo esa regla, otras reglas de fortalecimiento, etcétera, vi que mis alumnos con problemas de menisco me decían que no tenían que ir a operarse. Y yo no le había dicho nada. Finalmente, yo, a día de hoy, cuando viene alguien con problemas de rodilla, ligamentos cruzados, etcétera, le digo, mira, esto es lo que hacemos todos y hasta ahora hay mucha gente que dice que está mejor. Luego le preguntas a tu especialista, tu médico, y lo mismo ha ocurrido con lumbago, lo mismo ha ocurrido con cervicales. Yo veo a personas que dicen, tenía un problema de hombro, tenía un problema de cervicales. Esta semana, por ejemplo, he escuchado a una mujer que decía, bueno, esta semana que estamos trabajando la postura, me están diciendo mucha gente, desde que estoy aquí, estoy más recto. Y una alumna, por ejemplo, esta semana decía, yo tengo diagnosticado artrosis cervical y llevo poco tiempo, lleva unos meses solo. Espero que vaya al traumatólogo y le diga qué pasa con su artrosis. Pero de momento, ella dice que tiene menos dolores y que tiene la espalda más erguida. Porque yo le entreno para que, o ella entrena con mi orientación para tener la columna en otra posición. Y sí, la gente se está quitando molestias, se está quitando dolores, pero repito, la gente se lo está quitando. Porque yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero luego lo tienes que hacer tú. Y tienes que comprobar con mi regla, yo tengo una regla que siempre digo que está aquí escrita, la gente no lo ve, hacerte daño. Si te duele esto, ya está mal. Dices, ya, pero es que es poquito. Y hay otra cosa al referente que animo además a los profesionales que me escuchan, porque me gustaría saber para qué sirve el dolor en una rehabilitación. Yo no hago rehabilitación, ¿no? Pero los fisios sí. Y incluso personas que están en un hospital, los enfermeros le dicen, bueno, aunque te duela, haz este movimiento. Pero yo pregunto, ¿hay algún manual, algún libro de enfermería, de medicina, de fisioterapia que diga hay que hacer daño para recuperar? Porque a día de hoy, de verdad, yo le pregunto a profesionales y me dicen, pues mira, no. Y yo les digo, ¿no será que lo hacéis para que las camas estén libres? ¿Para que haya menos horas que tienen que ir a la rehabilitación de fisioterapia?
y sin micrófonos me dicen que sí, que posiblemente sea eso. Y sé que hay técnicas de masaje que hace falta un poco de dolor, ojo, pero técnicas de masaje, pero rehabilitación, de mover el cuerpo como en yoga, como en tai chi, como en fisioterapia, rehabilitación. Yo creo que el dolor es muy importante, que es inteligencia corporal. El dolor es una alarma de tu cuerpo diciendo, para, te estás haciendo más daño o te vas a hacer una herida más grande o tu lesión va a ir a peor. Yo eso lo sigo a rajatabla y lo estoy contando porque es uno de los secretos que lo quiero compartir. Para que por eso creo que están mejorando, porque utilizamos técnicas, utilizamos cosas muy antiguas, utilizamos también la orientación de lo que dicen los estudios científicos respecto a movimientos y a posturas, etcétera, etcétera, pero sobre todo utilizamos la regla de nunca hacerte daño. Muchas gracias, me encantó. Muy bien, sí, sí, pues sí. Y ahora tengo algunas preguntas de los oyentes. Me lo han enviado antes. Paul pregunta, ¿cómo encuentro con mi clase de Tai Chi? ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber qué profesor es un buen profesional de Tai Chi? ¿Cómo puedes saberlo? Pues yo creo que escuchen un poco la entrevista Vale. y ahí vean cosas que le pueden preguntar de las que hemos ido hablando, porque a mí me preguntan alguien, oye, tengo problemas de espalda y no vivo cerca de ti, ¿me recomiendas el Tai Chi? Le digo, no. Dice, pero si tú eres profesor de profesores, ya, pero yo no recomiendo técnicas, yo recomiendo profesionales. Entonces es importante que la persona le haga un casting al profesor. Vale. Ahora, yo también hago casting a los alumnos y les digo, me dicen, ¿puedo probar un día tu clase? Digo, no. Pero entonces, ¿cómo sé que lo tuyo me sirve? Te voy a decir que vengas un mes. Por un mes tampoco me voy a hacer rico yo, porque no cobro mucho. Pero entonces, en un mes vas a probar qué hace en tu cuerpo. Y además que mis clases, un día trabajo la espalda y otro día trabajo la rodilla y otro día trabajo la respiración. Entonces, si vienes el día de respiración y tú tienes un problema de espalda, mejor ven un mes. Pero sobre todo, que les pregunten y que los prueben durante un tiempo. Porque hay gente que dice, yo he probado el yoga o el tai chi o no sé qué técnica. Digo, ¿ah, sí? Y sí, fui un día. Digo, pues no has probado nada. Porque has probado a un profesor o una profesora y has probado un día. Que el primer día, además de probar una cosa, siempre es un día en el que tú no estás al 100%, porque estás mirando la gente que hay una chica bonita, hay un chico con mucho músculo, hay una persona que se está quejando, uy, estos son muy raros porque van con ropa blanca, que a mí no me gusta llevar, por ejemplo, ropa rara, yo digo que la gente lleve lo que quiera, cosas así, ¿no? Y al final, tu primer día nunca es un día bueno, por lo menos el segundo. Vale. Un mes de 2 clases por semana está bien para haber probado algo. Y entonces, si no te gusta la técnica o el profesor, incluso no tienes feeling, cámbiate. Pues sí, muy buena recomendación. Manuela pregunta, ¿cuántas veces la semana recomiendas practicar Tai Chi y qué tiempo requiere? Pues yo lo tengo muy claro, son todos los días. Vale. Económicamente, yo siempre he pensado, y nunca lo he hecho, que debería tener yo una sala en la que yo fuese todos los días a la misma hora. Todos los días. Y el día que no viniera nadie, yo practicar. Entonces, yo tengo la suerte de que doy clases todos los días, así que no necesito eso para mí. Porque entre que yo entreno cuando practico solo y entreno cuando doy clase, pero creo que hace falta hacerlo todos los días, porque todos los días una persona come, todos los días una persona va al baño, todos los días una persona mueve su cuerpo. Si yo 2 días a la semana miro mi postura y mi respiración y el resto no, mi musculatura de 5 días mal colocada será la que se me quede, no la de 2 días. ¿Puedo mejorar? Sí. ¿Puedo sentirme mejor? Sí. Y ojo, no estoy diciendo que tengamos que estar 1 hora. En el curso de monitores de Tai Chi Qigong, por dar otra orientación, nuestra formación dura 1 año. Y en esa formación
tenemos una manera de tutorización online, que ya de paso me hago propaganda. Y la tutorización es diaria. Yo todos los días miro si han entrenado o no. Todos los días. Porque para mí, una cosa es que te enseña a dar clase y otra cosa es qué estás haciendo tú con tu cuerpo. Porque tú vas a ser un ejemplo. Y la respuesta es todos los días entre 5 minutos a media hora. Está bien. Que si un día o dos a la semana, a los fines de semana, no practicas, no pasa nada. Pero incluso yo recomendaría hacer técnicas que también utilizamos de visualización, para el que no lo sepa, es imaginar que estoy entrenando, porque son muy buenas. Se puede entrenar mentalmente la postura, la respiración, los movimientos, y es muy importante porque incluso la ciencia dice que tu cerebro activa partes del cerebro que a lo mejor yo no estoy respirando, pero como estoy imaginando que estoy respirando, mi cerebro registra eso. Sí, sí, eso está científicamente aprobado, lo conozco, ¿no? También en deportistas, cuando lo entrenas o tocando el piano, ¿no? Tú lo imaginas cómo tocas esta partitura, mejoras tocándola, igual que tocándola. ¿Vale? Gary Gayton, que es un experto, por ejemplo, lo ha investigado mucho, y la visualización, y muchos otros expertos. Gracias. Pues sí. Pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Tengo las últimas 3 preguntas. ¿De qué estás más agradecido hoy? Pues de lo mismo, de todos los días. Tengo la suerte yo digo que de vivir en el paraíso. Porque vivo en el primer mundo, y en el primer mundo no hay tanto conflicto, falta de comida, etcétera, etcétera. Entonces, estoy agradecido de donde vivo, y sobre todo estoy agradecido de haber aprendido, o estar aprendiendo, mejor dicho, a quererme. Gracias. Imagino que tienes 100 años. Toda la información sobre tu trabajo será borrado. Te doy un bolígrafo y un papel y te pido que escribas cuáles son los 3 principios más importantes de tu vida. Pues creo que podría ser el amor, la gratitud y el perdón. Porque Perfecto. los he dicho muy rápidos, en realidad, aunque no voy a entrar en la parte emocional, lo acabo de decir también, ¿no? La gratitud a mí, a los que me rodean, a personas como tú, a las personas que dicen que me quieren, incluso a los que dicen que no me quieren, y al mundo que me rodea, a la naturaleza. Esa es la gratitud, el amor que siento por la propia vida y por todos y por mí. Y también el perdón, que es una herramienta que sirve para ir quitándome peso, que no solo es físico, sino también un peso mental y emocional por cargas que no me dejan aprender. Gracias. ¿Hay un libro que nos puedes recomendar? Pues mira, recomiendo muchísimo, aunque es un libro técnico, La creencia de la biología de Bruce Lipton, porque me parece uno de los libros más importantes a día de hoy. Es a lo mejor más importante para los profesionales que nos puedan estar escuchando, porque marca la diferencia entre la ciencia como la hemos entendido de hace 10, 20 años para atrás y la ciencia del futuro. Porque creo que en la medicina integrativa, e incluso en la medicina convencional, deberían todo el mundo darse cuenta de, me dicen profesores de universidad, que todavía no he entrado en la carrera de medicina ni en la de biología, por ejemplo, la medicina cuántica. No se tiene en cuenta la medicina cuántica, y en la carrera de informática sí. Entonces, Bruce Lipton, que es un biólogo, para el que no lo conozca, que investigó células madre y cómo funciona una célula, y lo explica en el libro, explica que si una célula funciona de esa manera, pues nuestro cuerpo, en las relaciones con el mundo, no paran de cambiar. Entonces, él ha sido una de las personas clave de una palabra que se llama epigenética, que está muy de moda ahora, que dice que no es tan importante la genética del ser humano, que solo afecta en aproximadamente un 15%. Es muy importante en algunos casos personales,
pero no tanto. Y la epigenética, que es todo nuestro entorno, lo que como, lo que pienso, lo que el entorno hace en mí, tengo que tenerlo más en cuenta y utilizarlo, porque es una herramienta no solamente de salud, que es de lo que va un poco el Congreso, sino también de mejora para el ser humano, para que el ser humano vaya cambiando y evolucione, porque creo que estamos en una época muy importante por los problemas con el medio ambiente y deberíamos de aprender mucho más sobre lo que está pasando en el medio ambiente y aplicarlo en la vida cotidiana. Y Bruce Lipton creo que es una buena referencia y con ese libro. Tiene más, pero ese es el interesante. Me encanta, me gusta, sí, sí. Y también Bruce Lipton, como hablamos que no es la genética, es nuestro entorno, también nos da mucho poder sabiendo que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Es que no me relajo, bueno, por genética yo estoy mal, no. Tienes el poder hacer algo. Eso creo que la epigenética también nos enseña. Gracias. ¿Cómo podemos conectarnos contigo? ¿Tienes una página web o...? Como hoy tengo 2 páginas web, tengo varias, pero voy a comentar por el tema del curso de monitor de Tai Chi, Qigong, las clases, etcétera, que además justo cuando este vídeo salga ya tendremos incluso una formación online, que es taichiparaLaSalud.com. Y mi página personal es King Natur, porque como me llamo Quique y soy naturópata, bueno, ese es el título que tengo en un papel. King Natur, de quiquenaturopata.com también, es donde se me puede buscar. Y bueno, el correo, sigo prefiriendo el de, aunque tengo el corporativo, Gmail, me vale, kingnatur@gmail.com y taichiparasalud@gmail.com. Vale, genial. Luego lo pongo aquí abajo para todo el mundo. Se conecta fácil contigo. Pues muchísimas gracias, Kike, por la entrevista. Me encantó. Ha sido mucha sabiduría, muchas cosas muy interesantes. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti porque lo que estás haciendo hace que se eduque el mundo, que me eduque yo. Muchas gracias por ese sueño que estás cumpliendo y por la manera de hacerlo, Julia. De verdad, gracias y enhorabuena por el congreso. Muchas gracias.